Bueno, pues vamos a continuar con el curso. Anteriormente estábamos viendo lo que eran integración por cambio de variable o por sustitución. También estábamos viendo lo que es la integración aplicando el método de fracciones parciales, que eso ya lo he subido, cómo se resuelven esas integrales con ese método, usando Manim. Este no se le puede llamar programa porque son una secuencia de códigos que al final al compilar ese código pues genera un video como tal. Es por eso que me tardo un poco subiendo todos todas esas soluciones de las integrales, porque realmente es tedioso, realmente sí es tedioso programar todo lo que necesito para el video, después de programar todo lo que necesito para el video, compilarlo y que al final como resultado me dé ese video que ustedes ven o que ven que yo subo al canal de YouTube. En fin, subiré un poco otros más videos de cómo resolver fracciones parciales, pero realmente el algoritmo es muy sencillo. Igualmente, la integración por partes también es igual muy sencilla. Realmente todo lo que es la integración, en mi forma de ver desde mi perspectiva, muy subjetivamente, creo que es lo más fácil la integración. La derivación sí es algo compleja. Pero bueno, seguimos. Vamos a ver ahora la integración por partes. Y en esta ocasión vamos a ver cómo es que llegamos a la famosa ecuación de eh, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿no? Entonces, esa mnemotecnia que nos aprendimos en la secundaria, en la preparatoria, donde hayamos visto curso de integración o derivación, vamos a ver cómo es que llegamos a esa fórmula. No es tan tedioso, pero es interesante verlo, ¿no? ¿Cómo es que se llega a esa fórmula? Pues a través de un producto de funciones. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a poner mi puntero láser para que ustedes lo vean. Y fíjense que yo tengo el producto de dos funciones, por ejemplo, u por b. U es una función diferente de b, eso es obvio, ¿no? Entonces yo tengo esta u, tengo esta b. ¿Y qué pasa si yo derivo a este producto de funciones? Pues pues tenemos la derivada de un producto de funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es derivar un producto de dos funciones? Un producto de funciones, pues escojo una de las dos funciones, en este caso yo escogí a b para derivarla y derivo, más otro término. Ese otro término voy a escoger perdón, voy a escoger, de nuevo, lo repito, voy a escoger a la función que no derivé en el primer término. La función que no derivé en el primer término es u. Entonces, en este nuevo término, con el signo más, siempre con el signo más, voy a añadir a esa función que no derivé, ahora añadiendo la derivada con su respectiva derivación, ¿no? En este caso, fíjate que si no derivé aquí a u, ahora aquí sí la derivo. Y la otra la dejo sin derivar. Observa que en cada uno de esos términos solamente tienes una derivada. Y parece que tienes una derivada conjugada. ¿Por qué? Porque si aquí no derivaste, aquí sí. Y si aquí derivaste, en el otro término no derivaste. Entonces, esa es la regla de un producto de funciones que habíamos visto. Ahora, si te das cuenta, yo tengo la diferencial de x dividiendo a cada uno de los términos de los dos miembros de mi ecuación, el izquierdo y el derecho, respectivamente. ¿Qué pasaría si yo a todo esto, a toda esta ecuación, la multiplico por un diferencial de x? Porque ya habíamos hablado, ¿no? Los diferenciales se les puede tratar mm, como una sola variable en conjunto, con la cual la puedes pasar dividiendo, pasar multiplicando, etc. La puedes manipular a tu gusto. Diferencial de X o diferencial de U, diferencial de lo que sea, entre diferencial de lo que sea, eso lo puedes manipular. Lo puedes ver como, en términos prácticos, lo puedes ver como una fracción. Entonces, sabiendo eso, pues yo aplico lo siguiente, ¿no? Multiplico toda esa ecuación por la diferencial de X y observa que si entra esta diferencial a cada uno de los miembros de mi ecuación
y multiplica cada uno de los términos que tenga mi miembro de mi ecuación, pues lo que va a ocasionar es que aquí se va la diferencial de x, aquí también y aquí también, y obtenemos lo siguiente. Tengo la derivada de u por b, o sea, perdón, la diferencial de u por b, y esto es igual a la función u por la diferencial de b, más la b por la diferencial de u. Eso es lo que me quedó. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo integro toda esa ecuación por completo? Pues muy sencillo, pasa lo siguiente, fíjate. Mi integral ingresa toda esa ecuación, a toda esa ecuación, perdón, e integra a cada uno de los términos que ven. En este caso, entra mi miembro izquierdo, integra, y es la diferencial de un producto de funciones. Perfecto. Y esto va a ser igual a la integral de u por la diferencial de b más b por la diferencial de u. Ahora, aquí para simplificarlo, nosotros ya sabemos que si tenemos una integral y una diferencial, pues eso solamente queda v. Y aquí ya sabemos que, que esto no lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es u ni quién es b. Y estamos derivando con respecto a algo diferente de u. Por ejemplo, aquí estoy derivando con respecto a la función b, pero aquí no tengo a la función b, entonces no puedo manipular. Bueno, entonces lo único que se me simplificó fue mi miembro izquierdo, que quedó como u por b. Y esto queda de la siguiente manera. Como ven, solamente pude simplificar el miembro izquierdo de mi ecuación. Ahora, ¿qué pasa si esto que están viendo aquí que con mi puntero láser, simplemente lo despejo? O sea, que me está estorbando ese término que tiene a la derecha. Entonces, este término que tiene a la derecha lo voy a pasar del otro lado, o sea, del miembro izquierdo de mi ecuación, con el signo menos, o sea, restando. Y solamente voy a dejar a u por la diferencial de b, todo eso integrada, de este miembro derecho. O sea, en pocas palabras, quiero despejar esta integral. Entonces, si hago eso, paso del otro lado, como les dije, con el signo menos a esa integral y obtengo lo siguiente. Y fíjense que esta es la regla que a nosotros nos dan en la preparatoria o en la secundaria, no sé en qué grado nos dan eso. A mí me lo dieron en la preparatoria, a inicios de la preparatoria. Entonces nos dan esa regla de integración que dice la mnemotecnia, ¿no? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Esa es la mnemotecnia que a mí en particular me enseñaron. Y es así como llegamos, a través de derivar un producto de funciones y después de ahí empezar a manipular ese resultado y al final integrar en ambos lados y obtenemos esa regla. ¿Qué dice esta regla? Dice, si tú tienes una función u y pegado o multiplicada a esa función u, tienes el resultado de derivar otra función diferente de u, entonces puedes aplicar esa regla. O sea, en pocas palabras, cuando dentro de tu integral tengas dos funciones diferentes, tú puedes aplicar esta regla. Siempre que sea así, siempre que tengas dos funciones diferentes. Si tienes dos funciones similares, pues no pasa nada. Puedes aplicar las reglas que antes vimos, pero en este caso, si tienes una función diferente de b y eh, esa función u está multiplicando al resultado de derivar otra función, en este caso, que nosotros la denominamos, en este caso v, puede llamarse k, como tú quieras llamarla, pero nosotros lo hemos denominado como v y esta como u. Entonces puedes aplicar esta regla. Espero que sí se haya entendido un poco este concepto. Siempre y cuando siempre vas a utilizar esta regla cuando tengas un producto de dos funciones dentro de tu integral, de dos funciones diferentes. Una vez ya entendido eso, vamos a, pues, ir a la práctica, ¿no? Vamos a practicar un poco esto. Fíjense que aquí tengo el logaritmo natural de x por diferencial de x. Observa que si yo trato de hacer esto eh, de lo que hacía en un principio con el cambio de variable, ¿no? ¿Qué función yo al derivarla? O sea, esto que está dentro de aquí,
es mi función ya derivada. O sea, ¿cuál era mi función original que al derivarla me dé eso, ¿no? Y pues si te das cuenta, aquí no aplica, porque si yo intento decir, si derivo esta tal función, obtengo esto que está aquí adentro, pues no. Entonces es más difícil, es como que, no sé cómo lo puedo expresar, es más, es más difícil entender cuál era tu función original o llegar a tu función original mediante la prueba y el error. Entonces no se puede hacer esto. Y además no tiene una, ¿cómo se le puede decir? Iba a decir concordancia, pero no sé si es la palabra correcta. Pero, mm, o sea, no tiene lógica que aquí tengas una x cuadrada, porque pues, ninguna cosa al derivarse tienes una x cuadrada aquí, ¿no? ¿Cómo es que llegó a una x cuadrada acá? No, no, no le veo. ¿Por dónde? Y dices, a menos de que aquí el logaritmo natural haya estado elevado al cuadrado, o el argumento del algoritmo, del logaritmo natural esté elevado al cuadrado, o perdón, al cubo. Y una vez que el logaritmo natural esté elevado su argumento al cubo, pues aplicas la derivación y aquí te debe de quedar al cuadrado. Pero aún así no concuerda esto, porque aquí te quedaría 1/x, y aquí no tenemos x. Entonces, no se puede resolver por métodos lógicos que antes habíamos dicho. Entonces, aquí es donde se ocupa la siguiente regla, ¿no? ¿Cuál es la esencia de esta integración por partes? Pues que primero denominamos quién es U. U siempre, 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 siempre va a ser, ya sea la ecuación más, perdón, la función más difícil, o ya sea la función que al derivarla se haga más sencilla. En este caso, nosotros vemos que la función más difícil o más rara que se ve aquí es el logaritmo natural de x. Porque digo, ¿cómo integro un logaritmo natural de x? O sea, no, no puedo. Integrar sí una x cuadrada, sí lo puedo integrar. Pero un logaritmo natural de x no puedo. Entonces, escojo a u como a la función más difícil. Perdón, al logaritmo natural de x como u, que es la función más difícil. Y eso es lo que hago. Una vez haciendo eso, u se va a derivar. Si se dan cuenta, derivo y obtengo lo siguiente. Ok, ya obtuviste lo siguiente. ¿Ahora qué sigue? Ahora fíjate, ¿quién va a ser v? En este caso, ¿por qué le pones d, o sea, la diferencial de v? ¿Por qué? Porque aquí no tiene sentido de dónde sale la integral, ¿no? Y aquí sí tiene sentido. Si yo integro en ambas partes de la ecuación, esta diferencial con la integral se va y me queda v. Y del otro lado solamente me queda la integral por la diferencial de x. Y ahora sí tiene sentido por qué tienes aquí la integral, ¿no? Porque yo antes decía, pero ¿por qué tienes la integral ahí? ¿De dónde? ¿Quién dijo eso, no? Ah, pues parte de esta lógica, de este análisis. Bueno, de todas formas, si tú no quieres hacer este análisis, pues nada más ponle que v es igual a x cuadrada de diferencial de x y le pones ahí la integral y se acabó, para que no te hagas bolas. Entonces, v, ¿quién es? Ah, pues lo que resta, ¿no? Yo lo agarré como u logaritmo natural de x y lo que resta va a ser mi v. Pero fíjate, lo que resta vas a agarrar tanto x cuadrada y la diferencial. No puedes agarrar solamente x cuadrada porque vas a integrar y la integral es con respecto a qué. Y por eso sirve el diferencial de x o de u, de lo que sea. Porque te dice, con respecto a qué yo voy a integrar, canijo. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto al cielo? ¿O con respecto a una manzana? ¿Con respecto a qué voy a integrar? Entonces, aquí es donde se agarra esa diferencial de x y me queda esa siguiente expresión, la integral de x cuadrada diferencial de x. Y esto se dan cuenta que es más fácil, ¿no? Es más fácil integrar esto que integrar un logaritmo. Entonces, por eso hicimos este análisis, esta lógica. Si tú ya tienes esto, ya estás listo, ya la hiciste, ya la armaste. Ya, desde aquí, desde este proceso que estás viendo aquí, ya tienes un paso adelante. Nada más te falta otro paso para terminar la integral y se acabó. Pero este ya es la mitad del proceso de integración. Aquí ya vas a la mitad. Una vez que escoges esto, te acuerdas de esta fórmula, de esta regla que vimos, ¿no? Y que demostramos cómo es que se llega. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pongo esto igual que si te das cuenta es u de b. Eso es lo mismo que u de b. Entonces lo pongo aquí y lo que valga u, pues lo pongo ahí. U vale
el logaritmo natural de x. Aquí está. V vale, aquí lo tengo, x cúbica sobre 3, perfecto. Menos la integral, perfecto, de b de u. O sea, ¿cuánto vale b? X cúbica sobre 3, perfecto, aquí está. ¿Y de u cuánto vale? 1/x. Y la diferencial de x, vale 1/x diferencial de x. Ahora fíjate una cosa que no expliqué aquí hace rato aquí arriba, en esto que estás viendo acá, que aquí no le puse el más c porque es correcto ponérselo de manera rigurosa, es correcto, pero vamos a ir arrastrando un más c en todos los cálculos, entonces no se lo pongo, porque al final nada más se pone el más c y se acabó. Así multipliques con lo que sea el más c, no le afectas en nada. Entonces no tiene caso arrastrarlo en los cálculos. Bueno, ya explicado eso, pues fíjate que yo lo único que hice es que donde dice U pongo U, donde dice B pongo B, donde dice B pongo B, donde dice DU pongo lo que equivalga, ¿no? Lo sustituyo en pocas palabras. Después, fíjate que obtengo esto. Fíjate que obtengo esto. Ahora, tú te vas a dar cuenta que aquí se puede simplificar. Entonces, simplifico y me queda lo siguiente. Y una vez que ya me quedó eso, pues yo me pregunto, ¿cuál es la integral de x cuadrada? Pues obviamente es x cúbica sobre 3, ¿no? Otra vez no le pongo el más c para no arrastrarlo en los cálculos y lo sustituyo donde tenga que sustituir. En este caso, en 1/3 se va a multiplicar por resultado de la integral, que en este caso es x a la 3, ¿no? Ahí está. Eso es lo que ya ven. Simplifico y lo que pasa, permítanme. Entonces, al simplificar me queda lo siguiente. Fíjense cómo es que me queda este resultado de multiplicar 1/3 por 1/3, pues un noveno, ¿no? No hay más. Ahora, ya que hice eso, fíjate que puedo sacar de estos dos términos, o factorizar, mejor dicho, 1/3. Entonces lo factorizo y me queda de esta siguiente forma. También puedo factorizar una x cúbica. Si te das cuenta, en esos ambos términos tengo una x cúbica. Entonces puedo simplificar esta ecuación sacando una x cúbica. Pero en su momento pues no me di cuenta, ¿no? Y lo hice así y terminé con este resultado. Pero son equivalentes, ¿no? Solamente se está simplificando aún más el resultado. Entonces la esencia de todo esto es que el paso más grande que tú tienes que dar aquí es definir quién es U y definir quién es B. Si tú no sabes definir U o B, estás frito. Ya se fue a la chingada esta integración por partes. Pero ya te dije, escoges a U como la derivada, como la función más grotesca, más difícil, más fea que veas ahí, y a B, pues es lo que queda, ¿no? Es lo que queda de tu integral. Pero lo más importante es que escojas a U. U siempre va a escogerla así. Depende el contexto. En este caso, el contexto, aunque yo pueda decir, ah, pues yo escojo U como x cuadrada, ¿no? No, pero x cuadrada es más fácil derivarla. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido derivar logaritmo natural de x, porque no puedo integrar un logaritmo natural de x así nada más, de manera directa. Es ahí donde entra la lógica. Entonces, utilicé a u como el logaritmo natural de x porque es la función más fea que vi de esta integral. Y lo que resta, pues ya es b, ¿no? Entonces, lo más importante es escoger u. Y ya. Bueno, una vez entendido eso, hagamos esta siguiente integral. Fíjense que en esta siguiente integral nos dice, tú tienes el logaritmo natural de la tangente al cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x. Si intenta hacer esto, escoge mi AU, tú escoge mi AU, yo no la voy a escoger. Ponle pausa a este video, tú escógela y empieza a hacer los cálculos. Y ahorita vamos a ver cómo se soluciona. Ponle pausa. Bueno, ya que le pusiste pausa y ya resolviste esto, o trataste, lo intentaste, vamos a ver cómo es que se llegaba a esto, ¿no? Yo escogí a U. ¿Cuál es la función más fea? Pues la función más fea que yo veo aquí es el logaritmo natural de la tangente con argumento de tangente cuadrada sobre x. Porque digo, no manches, cabrón. Tengo una función afuera y dentro de esa función hay otra función. Entonces, obviamente es la más fea de todas. Entonces, esa la escojo como u. Pero, ¿cuál es la derivada de esta cosota fea? Bueno, ahorita lo vemos. Fíjate en lo siguiente.
Nosotros ya habíamos visto en el curso que teníamos una regla general para cualquier logaritmo. En este caso, es la que estás viendo en pantalla. Ahora, ¿cuál era su regla general? Esta. La derivada de todo esto equivale a esto. Esa es su regla general. Entonces lo que hago es que yo lo que tengo aquí es la función que yo quiero derivar, que en este caso es u, se puede expresar como el logaritmo de base e. ¿Por qué el logaritmo base e? Porque el logaritmo base e es lo mismo que decir logaritmo natural, porque al fin y al cabo el logaritmo neperiano o el logaritmo natural es un logaritmo con base e. Recuerda que también tenemos logaritmos de base 10, base 20, base 30, base 100, base 500, base 1.000.000, base lo que quieras. En este caso, cuando tienes un logaritmo de base e, es similar a decir que tienes un logaritmo neperiano. Entonces lo que hice aquí es solamente ponerlo como logaritmo base e, no hice nada más. Ahora, identifico g de x es la base de mi logaritmo, que en este caso es e. Y h de x es el argumento de mi logaritmo. Ya hablamos que era un argumento en las clases pasadas. Entonces, eso lo defino, obtengo también sus derivadas, perfecto. Y una vez que ya obtengo la derivada, aquí empieza esto, ¿no? Que dice, yo quiero derivar la tangente cuadrada o la tangente de x elevado al cuadrado. Este símbolo, este numerito que ven aquí, después de la palabra tan, y aquí el 2 significa que la tangente está multiplicada dos veces, o sea, está elevada al cuadrado. Eso significa, y no se confundan. Entonces, en las calculadoras no se puede poner esto así. Lo correcto es que se ponga tangente de x y todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. Pero aquí se acostumbra mucho ponerse así, de esta manera, y están los libros. Bueno, ya he explicado eso, para que no se confundan, voy a derivar h, tangente cuadrada de x. Entonces, eso es una función potencia abajo, tangente de x, se vuelve 1 por la derivada de la base. Pero la derivada de la base es la tangente de x. Si se dan cuenta, es una función potencia y la derivada de la base es derivar la tangente de x. O sea, ¿cuál es la derivada de la tangente de x? Pues nosotros sabemos que la tangente de x se puede expresar como seno entre coseno. Y una vez aplicando la regla de la derivación del cociente, pues obtenemos 1 sobre coseno cuadrado de x. Eso se los dejo de tarea. Utilicen, por ejemplo, aquí utilizamos la regla del logaritmo. Ahora ustedes utilicen la regla del cociente, que esto ya lo habíamos hecho en una clase, y al final esto nos quedaba, ¿eh? Coseno de cuadrado de x. ¿Por qué? Porque en tu numerador vas a tener una identidad trigonométrica, la identidad pitagórica, y eso equivale a 1, y al final aquí solamente tienes coseno cuadrado de x. Perfecto. Ahora, entonces la derivada de todo esto equivale a 2 veces la tangente de x entre el coseno cuadrado de x. Eso es lo que equivale. Entonces ya puedo ponerla aquí. Entonces es por eso que aquí lo puse. Fíjense, como ya tengo. Entonces, si ya tengo todas las expresiones g de x, h de x, sus derivadas, puedo empezar a sustituir en mi fórmula o en mi regla. Entonces, yo quiero encontrar la derivada de u, o lo diferencial de u en este caso. Entonces, empiezo a sustituir. Donde está lo azul, lo sustituyo a lo azul. Donde está lo rojo, sustituyo lo rojo. En este caso, f de x, pues es logaritmo de base e, tangente cuadrada de x. Y lo que diga f de x, sustituyo f de x. No hay más. Lo único que estoy haciendo es sustituir. Sustituyo y te das cuenta que aquí tengo lo siguiente. Fíjate cómo aquí tengo lo siguiente. Ahora, si ya sustituí todo lo que tenía que sustituir, lo que hago es simplificar. Y me queda lo siguiente. ¿Qué pasa? Como aquí estás viendo que estos términos solamente tengo un cero, y aquí como ya estando un cero atravesado aquí, todo lo que se esté multiplicando en este término me va a ser cero. Entonces se va. El logaritmo natural de base e con argumento e, eso es 1 por propiedad de los logaritmos. También por propiedad de los logaritmos, la base elevado al logaritmo natural o logaritmo de base e, eso por definición solamente es bajar el argumento hasta el suelo, así yo le llamo, bajarlo hasta el suelo, y solamente queda la tangente cuadrada de x, ¿no? Y eso es lo que me queda. Si se das cuenta, me queda esto azul y me queda en el denominador todo esto de lo de abajo, ¿no? Perfecto. Ahora,
Simplifico todo esto y me queda lo siguiente. Aquí vemos que una tangente se puede ir con esta tangente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Aquí la tengo dos veces y aquí la tengo una vez, pues se va una de aquí y solamente me queda, aquí se va, se convierte en uno y aquí solamente me queda una tangente, ya no dos, porque se fue con la otra. Se hicieron uno. Entonces tengo esta expresión, pero la tangente se puede expresar como el seno entre el coseno. O sea, eso es la definición de la tangente. Y te das cuenta que aquí el coseno se puede simplificar con este otro coseno, se vuelven uno y solamente tengo esto siguiente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Ya obtuve eso. Perfecto. Entonces, al final yo obtuve lo siguiente. Lo que encontré, ¿cuánto era la de diferencial de u? Pues era dos veces entre el coseno de x, seno de x, por diferencial de x. Eso era derivar logaritmo natural de la tangente cuadrada de x. Eso era el resultado, perfecto. Ahora, ¿quién es v? Pues lo que resta, ¿no? Y lo que resta, si ya esto ya lo tomé como u, lo que resta es 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Ahora, integro en ambos lados y me queda que v es igual a la secante cuadrada de x. Oye, ¿dónde sacaste la secante? Perfecto. Fíjate, la secante es la inversa del coseno y aquí lo puedes ver en esta tabla, ¿no? Es la recíproca. Aquí lo vamos a buscar. Si aquí yo tengo 1 entre coseno de x, pues esto equivale a secante de x. Pero aquí la tengo al cuadrado, pues equivale a secante cuadrada de x. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Es como decir, yo en ambos miembros elevo al cuadrado, pues obtengo lo mismo, ¿no? Entonces, 1 sobre coseno cuadrado de x es igual a la secante cuadrada de x, por propiedades de trigonometría. Y porque aquí lo están viendo en la tabla, ¿no? Más que nada. Entonces, pasando a lo siguiente, vamos a eliminar esa tabla. Y ya tenemos una integral directa. Fíjate lo siguiente. La integral directa de la secante cuadrada de x, pues es sencillo, solamente es la tangente de x. Perfecto. Entonces ya la hice, ya tengo todo lo que necesito, ya supe quién es u, ya supe quién es v. Perfecto. Ya puedo aplicar la regla de la vaca. Entonces, me acuerdo de la regla de la vaca. Sustituyo donde dice U, pongo U, en este caso aquí está. Donde dice B, pongo B, aquí está. Donde dice menos, pongo integral, integral. Pongo V, en este caso V es tangente de X, perfecto. Y du, pues du es dos veces entre el coseno de X, seno de X, perfecto. Lo pongo aquí multiplicando la tangente, perfecto, ya está, ya lo sustituí. Ahora me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? La tangente de X otra vez es seno entre coseno. Ahora, voy a simplificar eso. Fíjate que el 2 ya lo saqué. Entonces, simplificando todo esto por la regla de que comúnmente se le llama de manera vulgar la regla del sándwich, hacemos lo siguiente, ¿no? Simplificamos y obtenemos el seno de x aquí arriba y el seno de x abajo. Medios por medios abajo, extremos por extremos arriba. Obtenemos lo siguiente y aquí vemos que el seno de x entre el seno de x, eso se hace 1, se simplifica. Y fíjate que otra vez tengo 1 entre coseno cuadrado de x, pero eso ya sabemos que es la secante cuadrada. Entonces lo expreso, pero eso ya sabemos que también es la tangente de x. Perfecto. Entonces dos veces la tangente de x, o sea, el resultado de esta integral. Y a todo esto, pues ya le añado el c, ¿no? Pues ya está. Para no arrastrar tanto la c, pues al final lo añado. Entonces, lo que hago aquí es, ubico si tengo algo para simplificar y lo que sí tengo es la tangente. Entonces la saco de ambos términos, que va a pasar a multiplicar a cada uno de esos términos y regreso a mi función original que tengo aquí arriba. Perfecto. Entonces ya está factorizada. Y esto que están viendo en amarillo es el resultado de mi integral. Y como ven, no fue tan difícil. Solamente tuve que indicar quién es u y quién es b. Pero sobre todo, el paso esencial es de identificar quién es u. Y la función más grotesca y más fea que yo vi aquí es el logaritmo que tiene como función a una tangente. O sea, una función dentro de otra función es más difícil que una función solita, ¿no? Entonces yo eso lo tomo como u. Y esa es la esencia.
Esa es la esencia. Si tú quieres saber quién es U, pues debes saber qué función se va a derivar. O una, para hacerla más sencilla, o dos, vas a derivarla porque es la función más compleja que puedes ver. Entonces es más fácil derivarlo que integrarlo. Entonces depende del contexto, depende qué tienes dentro de tu integral. Depende del contexto. Si tú tienes una x cúbica y en este caso una secante como función tiene también a otra secante, a una tangente, pues vas a escoger la más grotesca, pues la más fea, la secante con otra función dentro, ¿no? Esa es la lógica, es la ciencia. Porque es más fácil integrar una x a la cubo, es más fácil integrar un seno, es más fácil integrar un coseno. Eso ya lo sabes. Hasta por lógica, que nosotros lo vimos como cambio de variable, ¿no? Pero yo les enseñé por lógica. Se puede hacer. Entonces, esa es la ciencia primordial. Si tú sabes escoger U, ya la hiciste. Ya, el algoritmo está listo y se echa a andar sin problemas. Y lo que resta, pues eso va a ser V, ¿no? Eso es lo que va a ser V. Una función que al integrarse se hace menos compleja. O sea, ya no tiene el mismo grado de complejidad que antes, pero pues se puede llegar a un resultado de forma directa, ¿no? Porque recordemos que mientras, cuando tú derivas, reduces un grado y cuando tú integras, aumentas un grado. Entonces nos conviene más derivar alguna cosa que integrarla. O sea, disminuir su grado que aumentarle el grado. No sé si ya me entienden esta lógica que viene. Pero bueno, en pocas palabras es así. Y es lo que le presento las tablas de derivadas. Ahí tomen una captura de pantalla, lo que quieran hacerle. Y esta es la tabla que ustedes necesitan. Derivadas, perdón. La tabla de integrales. Esa es la tabla de integrales que ustedes necesitan para resolver cualquier problema que se les atraviese. Y son las que comúnmente yo he utilizado a la hora que he hecho integrales. Siempre utilizo estas, no utilizo más. Ya no utilizo más porque hay tablas de no sé cuántas te dan. Creo que hay 100 fórmulas de integración. Pero yo no utilizo tantas. Lo que comúnmente utilizo es esto y lo demás lo saco por lógica. Y nada más. Entonces es muy buena esta tabla. Les recomiendo que la copien, le saquen una copia, no se la tengan a la mano, pero pues ahí ténganla. Les va a ayudar de mucho. Y bueno, pues hasta acá llegamos, ¿no? Ahora ya los spoileé, sí, para finalizar este curso, vamos a hablar de cómo calcular, cómo hacer todo esto con la Tejas. Pero eso sería en la siguiente clase. Espero que les haya ayudado de algo. Cualquier duda o comentario, déjenme en la caja de comentarios, vaya la redundancia. Y pues no se olviden, pues, darme una manita arriba, ¿no? Si les gustó el video, si en realidad les sirvió de algo. Y suscríbanse porque voy a estar seguir subiendo cursos de cálculo, de todo lo que se ve en la carrera, lo voy a ir subiendo poco a poco. Realmente la calidad que quiero que tengan los videos, pues no es la óptima, yo lo sé. Yo sé también que muchas veces cometo errores, algunas definiciones o conceptos se me van, pero es por el nerviosismo, es por que quiero o trato de dar lo mejor posible un concepto o una idea, entonces se me complica un poco estar hablando al mismo tiempo y tratando de comunicarte lo que yo entendí o lo que yo sé de, de mi conocimiento, ¿no? Vaya. Pero bueno, estoy poco a poco iniciando con ese proyecto. Este proyecto tiene como finalidad obtener todos los cursos de la carrera de Ingeniería Química y ponerlos a su disposición para que ustedes sean autodidactas y puedan apoyarse y no reprueben tanto, ¿no? Y puedan salvarse de unas que otras materias. Pero bueno, si les ayudó, suscríbanse, manita arriba y comenten. Muchas gracias.